un podcast de Cooperativa. Bueno, yo les había planteado la pregunta de hoy inspirada en el eslogan, en la frase, digamos, en la que apuesta para llamar el Congreso Futuro, Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Más 569 78 88 07 70. Quizá nuestro entrevistado ahora también tiene una respuesta para esto. Vamos a conversar con Ignacio Bordeaux de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que el viernes justamente va a referirse al tema si es posible, por ejemplo, predecir el cáncer. En realidad, de la matemática como herramienta de detección temprana, un tema súper interesante. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Buen día. Buenos días, Cecilia, muchas gracias por la invitación. ¿Te atreves a pensar, humanidad, hacia dónde vamos? Sí, la verdad es que vienen tiempos muy emocionantes. Este siglo, que parece ser el siglo de la biología, se trata un poquito de reunificar las ciencias. Estamos tanto físicos como químicos, matemáticos, aportando al desarrollo de la biología y tratar de entender un poquito desde una perspectiva distinta cómo es que se organiza nuestra biología, desde lo celular hasta los órganos, hasta el cáncer, las enfermedades. Así que se vienen muchas cosas interesantes. Oye, a mí me llamó mucho la atención lo de lo cual tú vas a hablar, cuando dice justamente que el cuerpo humano sigue reglas matemáticas para minimizar, por ejemplo, el gasto de energía. Y que eso se evidencia en la compleja estructura del pulmón. ¿Cómo es eso? A ver, esta pregunta sí, porque realmente curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pulmón, las matemáticas y por qué las matemáticas pueden servir para una detección de una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer? Bueno, no hay que olvidarse que el universo pareciera restringirse a las reglas de la física, ¿cierto? A las leyes de la física. Y siempre hablamos de la astronomía, de los agujeros negros, de los átomos y las leyes de la física que las controlan. Pero no hay que olvidarse que la biología, nosotros vivimos también en el mundo físico. Entonces, el desarrollo de nuestros órganos está regido por leyes físicas y el lenguaje en el que nosotros describimos esas leyes son las matemáticas. Entonces, definitivamente, tiene nuestra biología, por su evolución, que aprovechar lo que la física le entrega. En el caso del pulmón, aprovecha reglas de la mecánica de fluidos, de cómo se mueven fluidos en los ductos, reglas de organización espacial, que pareciera tener una estructura fractal, esta estructura que se repite. Entonces no es extraño que sigan reglas matemáticas. A ver si nos podrías graficar de manera más simple, para que nos podamos imaginar el pulmón y cómo lo podemos representar de manera matemática. Los alvéolos, ¿cómo es? El pulmón es un árbol como uno ve un árbol de la calle. El tronco principal es nuestra tráquea, y a medida que se divide ese tronco principal van apareciendo los bronquios primarios, secundarios, que son ductos cada vez más chiquititos. Y en las puntas de estas ramas están los alvéolos, que son estas especies de racimos de uva, donde se intercambia oxígeno desde el aire con nuestros vasos sanguíneos y de esa forma entonces nuestro cuerpo absorbe oxígeno y libera CO2 de vuelta al aire y nosotros lo botamos por la boca. Ahora, esa es la estructura grande del pulmón, pero nosotros sabemos que un árbol no parte siendo un árbol, parte siendo una ramita muy chiquitita que sale de la tierra. Y lo mismo pasa con un pulmón humano. Ahora, tú dices que el pulmón humano es como un árbol, ¿verdad? Pero que tiene 500 millones de alvéolos. O sea, no me puedo imaginar eso, Ignacio. O sea, 500 millones nadie se lo puede imaginar. No. Toda la población de América del Sur son menos que eso. O sea, son 440 millones de personas en América del Sur. O sea, podríamos poner a cada una de esas personas en un alvéolo y nos sobraría espacio. Y eso lo hace muy sorprendente. O sea, ¿cómo es que la biología, que no tiene a un ingeniero que le esté diciendo, oye, tú alvéolo tienes que posicionarte aquí, o dividirte de nuevo, dividirte 30 veces, ¿cómo es que la biología ha logrado durante la evolución llegar a esa solución a este problema tan complejo, que es el de maximizar la ingesta o la incorporación de oxígeno a nuestro sistema? Y eso nos parece fascinante a los físicos y a los matemáticos también.
que sigue ciertas reglas de crecimiento. Claro, tú, es más, dice que si lo estiráramos al pulmón, la superficie total es como 3/4 de una cancha de tenis. Claro, si pudiéramos hacerlo, o sea, si pudiéramos tomar un bisturí y extender este árbol, abrirlo, esa superficie sería 3/4 de una cancha de tenis, 140 metros cuadrados aproximadamente. Y eso hace que el aire que nosotros respiramos tenga mucho contacto con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que transportan la sangre. Y necesitamos que ese aire contacte los vasos sanguíneos para que se genere el intercambio de oxígeno hacia la sangre y de CO2 desde la sangre hacia el aire. Eso es lo que nos permite caminar, lo que nos permite vivir. El pulmón está constantemente intercambiando entonces materia entre el ambiente que nos rodea y nuestro interior. Es crucial para que nosotros podamos estar vivos. Claro. Estamos conversando con Ignacio Bordeu de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que el viernes va a estar en el Congreso Futuro abordando desde la biofísica, la matemática como herramienta de detección temprana y en particular hablando del pulmón. Todo lo que tú nos acabas de contar entonces y de describir lo que es el pulmón, cómo funciona y cómo se reproduce matemáticamente su estructura, cómo ha sido así, ¿no es cierto? Lo cual es impresionante. Lo que es la naturaleza, que es sabia, es una máquina perfecta el cuerpo humano. Pero Ignacio, ¿cómo es tan fácil hacerle daño al pulmón? Bueno, hasta ahora estábamos conversando de cómo crece este árbol, sí, cómo se organiza, pero una vez que el árbol ya está crecido, ya está grande, nosotros somos adultos, la gran mayoría de los auditores también, y la pregunta es cómo mantenemos esa estructura. Y hay células muy importantes que se encargan de reparar el tejido a medida que el tejido se va dañando y se van perdiendo células. Hay que imaginarse las células como los ladrillos que construyen todos nuestros órganos. O sea, a medida que se pierden células, existen unas células que se llaman células basales, que son células madres al final, adultas, que van reemplazando todas las celulitas que se pierden. ¿Ya? Entonces van reparando el tejido. Y si esas células se comportan de la manera sana, normal, entonces nosotros no tenemos ningún problema, vamos a poder seguir respirando, saliendo a caminar, corriendo maratones si quieren. Pero si nosotros dañamos esas células, y dañarlas significa causarles mutaciones, cambios en su comportamiento, podemos entonces empezar a afectar el comportamiento normal de esas células. Esas células pueden empezar entonces a desplazar tejido sano, empiezan a eliminar células sanas y empiezan a invadir de una forma que empieza a afectar también la función del pulmón. La función es este intercambio de gases. Entonces llega un momento en el cual nosotros empezamos a sentirnos mal, nos deja de funcionar este órgano crítico y podemos estar en serios problemas cuando empieza a aparecer tumores y cáncer en nuestros órganos. Ahí ya hay que ir al médico, ¿cierto? Claro. Ahora, la biofísica, ¿qué rol puede jugar en la capacidad predictiva, digamos, de ¿no es cierto?, enfermedades al pulmón como lo que estás comentando? Porque tú dices, si somos capaces de diagnosticar temprano, somos capaces de curar cualquier cáncer. Esa frase también me llamó mucho la atención. Sí, es una pregunta muy común. ¿Cuándo vamos a tener una cura para el cáncer? Y uno siempre se refiere al cáncer como el cáncer, pero en verdad los cánceres son todos distintos. Incluso un mismo cáncer entre dos personas distintas va a ser distinto. Entonces no hay una sola cura, una bala de plata que sirva para todos los cánceres. Pero lo que sí sabemos es que la mejor estrategia de tratamiento para el cáncer es la detección temprana. Cuando un tratamiento se aplica temprano en el desarrollo de un cáncer, entonces las chances de vida y de curarse son muchísimo más altas que en el caso en el que un cáncer se detecta cuando ya está avanzado. Claro. Pero ¿cómo? Sigue, perdón, sigue. Desde la perspectiva, entonces, una cosa que nos permite hacer la matemática y la física es convertir a esta ciencia, que es la biología, que es una ciencia, siempre la hemos llamado una ciencia inexacta. Inexacta en el sentido de que no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Con las herramientas de la física y las matemáticas podemos tratar de convertirla en una ciencia cada vez más exacta.
de que nosotros, dadas las condiciones de una persona, por ejemplo, de su historia de vida, nosotros podamos predecir qué es lo que le puede pasar a esa persona. Y con eso podemos entonces hacer detección muy temprana. Podríamos llegar a decirle a una persona algún día, venga en 3 años más, porque en ese momento puede que usted ya tenga señales de una lesión precancerosa en sus pulmones. Y si uno la detecta muy temprano, uno la ataca antes de que el cáncer se desarrolle, y nunca se desarrolla el cáncer, nunca aparece. Sería casi como tomarse una pastilla y ya nunca se te desarrolló el cáncer. Ahora, Eso sería espectacular. Pero ¿con qué herramientas podrían ustedes o la biofísica hacer eso? Decirnos, Bueno, 3 años antes de detectar así, ¿sabe qué? Vuelve en 3 años, porque yo veo acá que usted en 3 años más va a poder desarrollar un precáncer. Claro, pensando, siendo bien optimista, lo que gran parte de la comunidad, no solo físicos, matemáticos, también de las ciencias de la computación, esfuerzos grandes se están poniendo en desarrollar lo que llamamos gemelos digitales. ¿Qué es eso? La idea de que yo puedo, por ejemplo, tener a un... En vez de tenerlo en el laboratorio y tener que hacer experimentos... De nuevo, ¿sí? Que se nos entrecortó justamente la llamada, se nos perdió una frasecita. Sí. Gemelos digitales, ¿ya? La idea es poder construir gemelos digitales. Entonces nosotros hoy día lo que hacemos en el laboratorio es que no podemos tener humanos y hacer experimentos sobre ellos. Tenemos que tener ratones o tenemos que tener otro tipo de animales donde aprendemos y después tratamos de aplicar lo que aprendemos ahí a la clínica, ¿cierto? Uh-huh. Pero se están haciendo grandes esfuerzos en poder hacer digitalmente, tener un gemelo digital, que eso significa que nosotros somos capaces de construir en un modelo computacional todas las propiedades biológicas de algún ser vivo. Entonces nosotros, en vez de tener un humano, vamos a tener un humano en el computador, que va a tener todas sus propiedades genéticas, celulares, dinámicas, que nosotros después vamos a poder afectar directamente en el computador y predecir qué es lo que va a pasar. Toda la secuencia, desde lo genético hasta el comportamiento de los tejidos, qué es lo que va a pasar en el tiempo. Y eso va a revolucionar el diagnóstico y también los tratamientos. Vamos a poder probar tratamientos en el computador. Pero eso va a ser maravilloso, Ignacio. ¿Cuánto falta para eso, crees tú? Bueno, las distintas comunidades, la biología es compleja, entonces cada órgano del cuerpo tiene su comunidad grande que trabaja en ese órgano en particular. Hay comunidades que trabajan en el corazón, comunidades que trabajan en el pulmón, en el hígado, qué sé yo. Y cada una está haciendo esfuerzos muy grandes por ejemplo, identificar todos los tipos de células que hay en cada uno de los órganos, cuáles son sus características genéticas, su comportamiento, y introduciendo todo eso en grandes bases de datos que después se pueden utilizar para construir gemelos digitales. Uh-huh. Hay iniciativas que ya están funcionando para construir gemelos digitales, hay órganos que ya están digitalizados, no necesariamente de órganos completos de humanos, pero sí de otros animales más pequeños. Hay el cerebro de la mosca, de la drosófila, ya lo tenemos digitalizado completamente, cada una de sus neuronas y sus conexiones. Con eso podemos predecir qué es lo que hace un animal cuando lo afectamos de cierta forma. Entonces, si uno extrapola eso al humano, va a llegar un momento en el que ni siquiera vamos a tener que hacer experimentos, porque va a estar todo solucionado por medio de esta gemelo digital. Yo creo que la experimentación no va a terminar nunca, pero de alguna forma esto va a ayudar muchísimo a la detección temprana y a los tratamientos de todas las enfermedades, no solo el cáncer. Ignacio, una curiosidad, ¿cómo logran conocer el cerebro de una mosca? Lo que pasa es que la biología es muy creativa, la lógica es muy creativa, y tenemos hoy día herramientas también de visualización que viene de la física. O sea, las tecnologías de microscopía vienen de la física, y hoy día tenemos microscopios muy avanzados en los que somos capaces de no solo mirar como lo hacíamos antiguamente en el colegio, que mirábamos una telita de cebolla y veíamos las células planitas y bien organizadas, sino que podemos mirar en 3 dimensiones un tejido. Podemos marcar genéticamente, eso significa que le hacemos pequeñas modificaciones genéticas a un animal, de forma que se marcan, se iluminan ciertas zonas de interés. Por ejemplo, se pueden iluminar todas las conexiones entre las neuronas del cerebro.
Y así uno a mano, y también con herramientas de inteligencia artificial, uno va detectando dónde está cada neurona y con qué otras neuronas se conecta. O sea, al final se está construyendo una red de neuronas muy parecida a lo que hemos escuchado siempre con la inteligencia artificial, las redes neuronales. Pero las redes neuronales en este caso son reales, están en el cerebro muy pequeñito de una mosca. Y así cuando tenemos miles de neuronas, ya podemos tener entonces comportamientos, porque sabemos que cuando nosotros tenemos muchas neuronas conectadas podemos tener comportamientos muy interesantes que aparecen. Es lo que vemos en ChatGPT y en todas estas herramientas donde empiezan a aparecer comportamientos que nosotros decimos, chuta, parece que está vivo. Es verdad. Entonces eso lo podemos hacer en un computador. Oye, Ignacio, para ir terminando, ¿qué estamos más cerca de la detección temprana que tú nos has explicado que se puede lograr a través, ¿no es cierto?, aplicando la biofísica, la matemática, que de encontrar una cura para el cáncer? Definitivamente. O sea, los esfuerzos deberían estar puestos en la detección temprana. El problema es que es muy caro. Nosotros no podemos estar haciendo exámenes a toda la población todos los años para ver si es que tienen algún comportamiento extraño en alguna de sus células del cuerpo. Tú y yo me imagino que estamos sanos ahora y no se nos pasaría por la cabeza ir mañana a hacernos un examen. No tiene sentido tampoco. Viviríamos con miedo. No es la idea. Entonces, lo que tenemos que encontrar para que la detección temprana funcione son, entre otras cosas, marcadores genéticos también. Que yo te pueda decir a ti que tú tienes cierta predisposición para que se te desarrolle cierto tipo de cáncer, pero además decirte más o menos cuándo te tienes que empezar a vigilar. Pero no la cura para el cáncer, como dije antes, sí, no es la cura para el cáncer. Cada cáncer tiene sus propias dificultades, es un universo de enfermedades, en verdad, el cáncer. Ahora, ¿existe ya un examen para ver la predisposición? Un examen que ve genéticamente qué tan proclives somos a desarrollar un cáncer. Es cierto, y eso es para algunos cánceres, ¿cierto? Están los casos quizás famosos, no sé, Angelina Jolie, que se hizo uno de esos screenings y se dio cuenta que tenía predisposición al cáncer de mama, si no me equivoco. Creo que esto fue un caso bullado. Pero ahí la pregunta es qué hacer con esa información. Uno no quiere que la población, no quiere vivir con miedo y que la gente empiece a sobrereaccionar. Puede que a ella misma nunca le hubiese dado cáncer de mama, porque no tenemos la capacidad predictiva. Entonces yo te puedo decir lo que te puede pasar. O sea, a mí me pueden atropellar mañana cruzando la calle, pero no por eso voy a dejar de salir a la calle. Entonces hay que tener cuidado con qué hacer con esa información. Y es ahí donde estos métodos predictivos que vienen de las matemáticas y de la física nos pueden ayudar a hacer cosas más útiles con esa información. Tú tienes predisposición, pero ¿qué es realmente lo que te va a pasar? Claro. Y eso es lo que nos falta. Ojalá avancen y que tengan los recursos y todo. Felicitaciones por el trabajo, a ti y a todos, la comunidad que lo lleva adelante, ¿no? Esta charla entonces en el Congreso Futuro será este viernes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Ahí estarás hablando de este tema, la biofísica, la matemática como herramienta de detección temprana. Muchísimas gracias a Ignacio por conversar con nosotros. Muy, muy interesante este tema, apasionante. Ignacio Bourdieu, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias, Cecilia, y saludo a todos los auditores. Gracias, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Esta noche comienza una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, en el Patagual. El festival es uno de los eventos más tradicionales de Chile, ¿no es cierto? Lo transmite Televisión Nacional y se ha convertido en el festival más característico de enero, así como lo es el Festival de Viña en febrero. Pero siempre hay historias entretenidas, notables, llamativas, y eso es lo que nos va a contar Claudio Vergara. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, buenísimo. Sí, empieza Olmué y uno como que se empieza a poner medio nervioso porque empieza esta temporada de festivales veraniegos en Chile
que es sinónimo de ver televisión hasta tarde, el verano, lo que significa relajarse un rato viendo la tele, pero también los festivales siempre conllevan un evento medio impredecible en Chile, ¿no? Esta cosa como legada del Festival de Viña, de que en algún momento el público puede reaccionar con mucho fervor ante un artista, o puede reaccionar muy enojado frente a un artista, frente a un humorista. Son cosas que Olmué muy tímidamente, muy de a poco, ha ido recogiendo el Festival de Viña. Han habido casos que vamos a ir revisando de cómo Olmué se transforma en un pequeño monstruito, si se quiere, haciendo una analogía con Viña, en un monstruo pequeñito también. Hace lo suyo también. Que hace lo suyo, pega unos zarpazos por ahí y ha hecho un par de cosas que recoge un poco del Festival de Viña y que tienen su propia lógica, así también como momentos súper emotivos que nos ha dejado el Festival de Olmué. Pero es un festival que a mí me agrada ver, me gusta mucho ver cómo algunos artistas desde Olmué saltan a Viña. Olmué es como la plataforma previa muchas veces a Viña, o artistas que son de otra índole que no pasan por el Festival de Viña, sí pasan por Olmué porque son de otro código, de otros géneros musicales. Es entretenido ver a Olmué como un festival un poquito más boutique, distinto, con otro nervio también. Ya. Ahora, bueno, comencemos a contar estas historias, ¿no? Por ejemplo, la de los Jaivas en el año 96. Así que escuchemos, ahí está. Año 1996, los Jaivas se presentan en el Festival del Guaso del Olmué, en ese momento emitido por Chilevisión, bajo la conducción de Juan Guillermo Vivado. O sea, estamos viajando a los profundos años 90 con estos nombres. Y hacen su presentación los Jaivas, que en esa época iban y venían de Francia en particular. Era una banda que no se había establecido 100% en Chile aún. Recordemos que gran parte de los años 70 y 80 los Jaivas lo transitaron en Francia. Entonces era una banda que recién se estaba acomodando a Chile con el disco Hijos de la Tierra, que había salido el año 95, que significó una gran resurrección para los Jaivas, que significó presentar en sociedad y de manera plena a Juanita Parra en la batería. O sea, en ese show de Olmué, que ahí la escuchábamos con toda esa vehemencia en el pulso de la batería. Juanita Parra era recién un nombre que la gente estaba familiarizándose con ella, pese a su historial, pese a que era una persona que tenía una historia y unos antecedentes familiares tan potentes. Juanita Parra, claro, estábamos recién conociéndola como parte de los Jaivas, pese a que ya venía un tiempo trabajando con la banda. Y los Jaivas tampoco eran tanto de presentarse en televisión, no era una banda que apareciera tanto en televisión, por tanto por ese lado era llamativo verlos en televisión con un show extenso, con la formación más clásica del grupo, por supuesto aún con el Gato Alquinta presente en las voces. Así que ese show de los Jaivas del 96 fue muy significativo y fue también un encuentro de toda una generación de gente que a lo mejor no había visto los Jaivas en los 80 en el Festival de Viña y haber tenido la oportunidad de verlos en televisión en el corazón de los años 90, claro, ahí a partir de Olmué. Saltamos al año 2003 con los Jaivas, otra historia, los Jaivas y Congreso. Escuchemos. Bien, escuchemos. Aquí en la región nos han enseñado siempre que las penas y las alegrías se pasan en familia. Hace mejor cuando uno está acompañado que cuando está solo. Y esta noche un hermano nos va a acompañar de los Jaivas, el señor Claudio Parra. Ahí está. Sí, mira, ¿quién era el que hablaba ahí? El que hablaba es Francisco Sasso, cantante, uno de los emblemas del grupo Congreso, que invitaba en el show de Congreso en Olmué a Claudio Parra de los Jaivas. ¿Y por qué era tan importante que sucediera esto? Porque ese show fue solo días después de que ambas agrupaciones sufrieran la muerte de dos de sus miembros más significativos. El Gato Alquinta había fallecido el 15 de enero del 2003 y el tecladista Jaime Vivanco de Congreso había fallecido el 17 de enero de ese mismo 2003. Esos fueron días terribles, trágicos para la música chilena. Y después de ambas pérdidas, se presentan en Olmué y para, de alguna forma, como dice ahí Pancho Sasso,
pasar las penas acompañados, para pasar las penas apoyándose un grupo con el otro, Congreso invita a Claudio Parra y se forma este tándem un poco para cantar, en este caso, La Conquistada, que ahí está sonando también de fondo. A ver, escuchemos un poquito. Eso. Claudio Parra ahí presente, por supuesto. Maravilloso, como siempre, en esta junta con Congreso que se dio después tantas veces también, así que ahí en Olmué los tuvimos presentes. La Conquistada, qué maravillosa canción, ¿no? Increíble, ¿eh? ¿Cierto? Una canción conmovedora hasta la médula. Increíble absolutamente. esa canción. Sí. Bueno, saltamos ahora a otra historia. Los tres en el Festival del Guaso de... Los tres, en el Festival del Guaso de Olmué en el año 99. Escucho el bajo del Titae. Sí, el contrabajo característico de Roberto Titae Lindl. En esa presentación de los tres, que fue muy significativa porque el Festival de Olmué, un poco los puristas del festival renegaban de que el rock estuviera presente, de que otras corrientes estuvieran presentes, que no fuera más bien el folclore, que fue lo que dio inicio y origen al Festival del Guaso de Olmué en el año 70. Siempre, hasta el día de hoy incluso, hay como esa polémica de que otras variantes se tomen el patagual. Bueno, ya quizás no tanto, pero en algún momento sí hubo ese resquemor, esa distancia. Los tres lograron vencer esa clase de barreras y de fronteras, porque ellos hacían también cuecas, hacían folclore y llevaron un homenaje a Roberto Parra, al tío Roberto Parra, como le decía Álvaro Enríquez, al Festival del Guaso de Olmué. Llegaron con sus cuecas, con su música folclórica, y ahí de alguna manera trataron de sepultar cualquier clase de recelo que hubiese en torno a la presencia de la banda ese año 1999. Fíjate, Ceci, que fue el último año que los tres estuvieron activos. Después del año 2000, la banda se separa a principios del 2000, así que es significativo también que el último año activo de los tres haya estado en Olmué y hayan dado este show televisado también en la plenitud de sus capacidades. Los tres estaban gozando un momento increíble, lanzando La Sangre del Cuerpo, venían del disco Fome. Era una tremenda banda en esa época. Ahí se la podemos escuchar un poquitito. El público estaba muy enfervorizado, sí. Ya. Estaba muy prendido el público. Ya. A pesar de todas las... Claro, todas las cosas que pasaban ahí, claro. Pero el público juvenil, recordemos que los tres en ese momento eran un grupo veinteañero, como pasa el tiempo, era un grupo veinteañero que le hablaba a la juventud, por supuesto, de esa generación de los 90. Así que el público estaba muy prendido y dieron un show de excelencia, como siempre son los tres grandes instrumentistas, grandes virtuosos de sus respectivos instrumentos, así que por ese lado los tres también se lucieron en ese año 99. Vamos al año 2009, otra historia, esta vez con Chico Trujillo. La fiesta misma ahí en el Patagual. Sí, Chico Trujillo, mira, ese año 2009 es increíble cómo los festivales en Chile tienen una variedad que a veces a uno le resulta un poquito divertida de leer, digamos. Por ejemplo, ese año 2009, también junto con Chico Trujillo estaban en el mismo Festival de Olmué Alberto Plaza, por ejemplo. Estaba Alberto Plaza, estaba Fonseca, estaba Los Charros de Lumaco, estaba La Noche, estaba Francisca Valenzuela y José Feliciano también. O sea, un rompecabezas ahí de gustos y un popurrí para todos los paladares musicales. Y Chico Trujillo es bien impresionante porque Chico Trujillo ha sido una banda que siempre ha tratado de
o ha renegado de presentarse en televisión. Ellos son muy esquivos a todo lo que sea un show televisivo, al Festival de Viña, pero para ellos Olmué es un nicho distinto. Siempre consideraron a Olmué como un casillero donde ellos podían desarrollarse sin problemas, sin que lo acosaran en términos periodísticos, sin que por contrato tuvieran que ir a un programa satélite. Era un festival de otra índole. Entonces Chico Trujillo fue a Olmué en 2009 de esta presentación, cuando estaba despegando Chico Trujillo, y fue después, 10 años después, el 2019, volvió a ir Chico Trujillo, por supuesto bajo su estilo. No dieron la conferencia de prensa pactada después de su show, tampoco aparecieron en la transmisión televisiva hablando con los periodistas. O sea, es una banda que por supuesto se sigue manejando bajo sus códigos, pero lo importante es que dieron un gran show, se presentaron, tocaron las cumbias clásicas que nos tiene acostumbrados a Chico Trujillo. Así que ese año 2009 fue el año en que mucha gente también conoció vía televisión a Chico Trujillo. La pantalla de Olmué sigue siendo importante y le sirvió mucho a Chico Trujillo también para darse a conocer de manera un poquito más masiva. Entonces, yo me imagino todo el mundo bailando ahí, ¿no? Genial. Sí, ahora, increíble Chico Trujillo. Sí, buenísimo. Este es otro momento bien interesante del Festival del Guaso de Olmué, porque uno dice, ¿qué tiene que ver este artista con el Festival del Guaso? Año 2010 se presenta Joaquín Sabina. Esta noche recibimos con este aplauso en el Patagual al gran Joaquín Sabina. De un solo desafinado con las cenizas del amor, las verbenas del pasado gangrenan el corazón. ¿Cómo estuvo eso? Joaquín Sabina había estado a principios de los 90 en el Festival de Viña, pero también seguía siendo un hombre no tan cercano a la televisión. Joaquín Sabina sabemos que es un artista que más bien se maneja en los escenarios, en las giras. Entonces que estuviera en Olmué ya era bastante singular. Pero fíjate, Cecilia, que el año 2010, cuando se presenta Joaquín Sabina, Olmué da la primera muestra de que puede ser un festival con un comportamiento relativamente similar al Festival de Viña. Rescaté un titular de cooperativa.cl de ese mismo 2010 que dice: Joaquín Sabina despertó al monstruo en Olmué. O sea, algo que era impensado. Nadie se iba a imaginar que en Olmué, que era un festival tan tranquilito, el festival folclórico, el festival del Patagual, iba a despertar al monstruo. Pero lo que sucedió es que Joaquín Sabina generó tanto furor entre el público, entre su público en el Patagual, que después de interpretar su show de 50 minutos, la gente empezó a pifiar y el Patagual se vino abajo. La gente empezó a pedirlo, la gente quería una y otra vez que Joaquín Sabina volviera al escenario. La orquesta del Festival de Olmué empezó a interpretar temas tropicales como La Peineta para ver si la gente se animaba un poco, se olvidaba, se dejara de pifiar. La gente no estuvo ni ahí con La Peineta, la gente siguió pifiando, y después vino la competencia que en ese momento premiaba a canciones que tenían que ver con la historia de Chile. Se presentó Jorge y Marcelo Culón interpretando a Víctor Jara. Se presentaron los Guasos Quincheros interpretando canciones de Francisco Flores del Campo. Y por supuesto con los Guasos Quincheros la gente se ensañó un poco más, fue mucho más fuerte las pifias, y fue bastante incómodo ese momento en que los Guasos Quincheros salen a defender su canción como parte de la competencia, y la gente seguía pidiendo de manera muy vehemente a Joaquín Sabina. Después dio una conferencia Joaquín Sabina en donde simplemente dijo: yo no quería joder a nadie, y menos a los guasos, refiriéndose a los quincheros, refiriéndose a los guasos quincheros. Los guasos. Todo lo que pasó después lo lamento mucho porque hubo daños a terceros. Eso es lo que dijo Joaquín Sabina en la conferencia, refiriéndose a este torbellino que hubo en ese momento, impensado, porque nadie pensaba, insisto, que en Olmué podía suceder esto, pero sucedió probablemente por primera vez que la gente enfervorizada pedía a un artista, y le fue muy bien esa vez a Joaquín Sabina en el festival emitido por Chilevisión durante ese año 2010. Sí, llama la atención, ¿eh? Joaquín Sabina en el Festival del Guaso y con ese tremendo éxito, y mira todo lo que provocó, ¿eh?
Son las sorpresas que me encantan de los festivales. Siempre hay historias para contar. Después, en el año 2010, ¿cómo le fue a Camila Moreno? Pues sabes que esto es otro momento. Mira, escuchémoslo un poquito. Otro momento duro y polémico, a ver. No. Hay un audio ahí de Camila Moreno presentando esta canción, pero les cuento, Camila Moreno en ese festival estaba invitada junto a Manuel García y Nano Stern, que eran promesas de la música chilena en esa época, cantautores que estaban ascendiendo en la música chilena. Y Camila Moreno canta la canción Millones, que es una canción con que ella se presentó en ese momento en la música chilena, fue su carta de presentación como tal en la escena musical chilena. Y se la dedica a la gente que cree que puede comprar todo con dinero, incluso a un país. Generó reacciones muy diversas porque veníamos recién saliendo de la elección donde había triunfado Sebastián Piñera. Y esta alusión que hace Camila Moreno, esta frase de la canción Millones, naturalmente sin mencionarlo, pero se la dedicaba o estaba dirigida a Sebastián Piñera, que por lo demás en esa época aún era propietario de Chilevisión, que era el canal donde se emitía el Festival del Guaso del Mue. En el Patagual se generaron reacciones muy diversas, hubo gente que pifió, hubo gente que la aplaudió, hubo gente que generó eso. Ahí encontramos el audio, mira, escuchemos. Hola chiquillos, ¿cómo les va? Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Esa fue la frase polémica. Sí, ahí esa fue la frase polémica y ahí se escucha un público dividido, un público que pifió, otro público que aplaudió. Básicamente, Camila Moreno dijo después que le gustaba crear esta controversia porque le gustaba causar una reacción en la gente. Le gustó finalmente crear un ambiente donde la gente reaccionara. Fue uno de los momentos más comentados, yo recuerdo, ese Festival del Olmué. Después cantó Quilapayún también, donde también hizo una alusión al triunfo reciente en ese momento de Sebastián Piñera. En la canción La Batea, Quilapayún dijo: no salió mi candidato, hay Piñera para rato, qué barbaridad. Esa fue la alusión de Quilapayún en esa época, que también causó pifia, aplausos. Claro. El público se divide en esta clase de alusiones, pero bueno, forman parte de estos encuentros. Ahora, y Yapu, que se repite en el 2013. Sí, Yapu también, ahí también hay una polémica donde Roberto Márquez, en el show de Yapu del 2013, utiliza la imagen y la voz de Víctor Jara y de Matías Catrileo para el show de Yapu y hace subir a estudiantes chilenos para desplegar un lienzo que decía educación gratuita y de calidad, en pleno momento en que por supuesto existían marchas de estudiantes, en que el tema de la educación estaba muy en el primer plano, y Yapu genera esta sensibilidad en el festival, y genera por supuesto también la incomodidad y un poco las críticas de la alcaldesa de Olmué en esa época, Macarena Santelices, alcaldesa de derecha, que por supuesto que dice que le incomoda que el festival se haya politizado y que no corresponde que el festival haya tomado ese rumbo. La alcaldesa fue crítica un poco con lo que hizo Yapu, así que por ese lado también hubo ahí una fricción. ¿Y qué le pasó a Miguel Barriga en el año 2012? Mira, escuchemos un poquito el 2012, Miguel Barriga haciendo el sacristán de Violeta Parra. Muy breve. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. ¿Qué pasó? Que el año 2012 la competencia de Olmué se llamó Chile Canta Violeta y solo estaba integrada por cantantes haciendo versiones de Violeta Parra. Había muchos artistas haciendo distintas versiones, como Jorge Pulón, como Eduardo del Campo, entonando canciones de Violeta Parra. Y quien ganó finalmente fue el grupo La Guacha, el grupo de Soledad del Río, quien ganó con su versión para Arriba Quemando el Sol. Y se generó toda una polémica porque la favorita del público era esta versión de Miguel Barriga. También hubo toda una polémica ahí porque el sacristán era una versión que Miguel Barriga también la había acomodado muy bien a su estilo, a su voz, así que se generó ahí también toda una pequeña debate y discusión quién debería haber ganado este honor al respecto de ser la mejor versión de Violeta Parra. Pero ahí recordamos también a Miguel Barriga siendo el sacristán.
Llegamos al año 2023 con la gran Mon Laferte. Para todo Chile, Mon Laferte y Viento Florido. Fue muy bonita esa presentación. Sí, este es un show prácticamente único que dio Mon Laferte, porque es un show con una orquesta de mujeres de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, de México, que se llamaba Mujeres del Viento Florido, que es una banda regional mexicana que suena como las bandas regionales en México, con ese sonido de los bronces, de las cuerdas, que es tan potente, y acompañó a Mon Laferte en esta presentación en Olmué del 2023, en una presentación distinta a las que habitualmente ella nos tiene acostumbrados, que son presentaciones más vinculadas al pop, al rock, a la balada, al bolero. Esta presentación tenía orquesta, tenía otro manto emotivo distinto, y fue sin duda uno de los grandes momentos de ese Festival de Olmué del 2023, que volvió a tener un festival después de la época de la pandemia, y lo hizo nada más ni nada menos que con Mon Laferte. Uh-huh. Y llegamos, a ver, escuchamos un poquito. Sí. A todas las del barrio, para mí, la princesa de la población. Mon Laferte, entonces, ahí el 2023 con esta orquesta de las, ¿cómo era? De las Mujeres del Viento Florido. Mujeres del Viento Florido, ¿eh? Bonito nombre, además. Sí, bonito nombre. Hermoso. Sí. Vamos al año 2023, Claudio, ¿te parece? Sí. ¿Qué pasó ahí con Luis? Lo último, Luis, el Slim. Después le hice clase a un séptimo básico. Dije, con los cabros chicos quizás es más fácil. Bueno, son peores. Son peores. Bueno, los cabros chicos ni siquiera te respetan. En una, los locos se pusieron a jugar a la pelota adentro de la sala. Adentro de la sala. Y yo al arco, los hueones ni me preguntaron. ¡Ah, guatón al arco! Dijeron. 9-2 perdimos, ¿sabes? Después les enseñé matemáticas como el resto del año. Profe, todo número elevado a 0, ¿cuánto es? Pon lo que queráis, Grande Luis Slimming. Mira, elegimos este rutina de Luis Slimming porque es la mayor representación de cómo Olmué puede ser un aperitivo potente para después presentarte en Viña. Gracias a este show en Olmué, la gente conoció a Luis Slimming, que era un humorista y un comediante que se había hecho conocido por hacer libretos de otros comediantes como Edo Caró, Stefan Kramer, Jerko Puchento, pero la gente no tenía su rostro, la gente no lo conocía a él. Y a través de Olmué conoció a Luis Slimming, su aspecto además es como muy bonachón, muy simpático, él es muy rápido, es un muy buen comediante, y eso le sirvió para el año posterior estar en Viña del Mar y también que le fuera muy bien en Viña, y para ser uno de los comediantes y hoy por hoy una de las figuras del humor más preponderantes del país. Tiene un podcast, tiene una suerte de universo que gira en torno a Luis Slimming, que es muy muy potente, así que Olmué fue sin duda la plataforma y la vitrina para que Slimming explotara para las masas. Bueno, ahí están las historias entonces con el Festival del Guaso de Olmué, que comienza hoy, debuta hoy, ¿no es cierto? Tenemos en la programación de hoy está Miriam Hernández, está Paul Vázquez. Me llama la atención Paul Vázquez que vuelva a presentarse. Él dijo que ya se retiraba del humor. Sí, pues se retiraba, veamos qué pasa. Y Nicole. Así que bueno, veremos qué pasa. Gracias, Claudio Vergara, por todas las historias, el recuento que nos hiciste. Nos vamos escuchando un poquito a Miriam Hernández, que es quien abre el Festival del Guaso de Olmué esta noche. Gracias, Claudio. Chao. Es un abrazo, estén bien. Chao, chao. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Claro, que esta es la versión de Mon Laferte de Huele a Peligro. No va a ser Mon Laferte, va a ser Miriam Hernández, la mismísima Miriam Hernández, la original, que va a estar esta noche abriendo el Festival del Guaso de Olmué. Ahora sí, vamos con ella, Miriam Hernández. Ese abrazo que nos
damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir.